Los 10 aviones más peligrosos de la historia. Algunos aviones tienen defectos ocultos. Pasaron por el diseño y las pruebas sin que se descubrieran sus problemas y se deja a la tripulación, y en algunos casos a los pasajeros, que lidien con las consecuencias, a menudo trágicas. Estos son entonces los aviones más peligrosos de lo que deberían haber sido. 10. Tupolev Tu-104. El Tu-104 soviético fue el único avión a reacción del mundo durante un breve periodo tras la pausa del Comet británico. Lo que no era especialmente seguro. Los mandos eran pesados, el tipo era inestable y las alas muy barridas tenían un manejo adverso. Tenía tendencia a cabecear violentamente o a entrar en un picado incontrolable cuando entraba en pérdida, lo que llevó a los pilotos a volar en la aproximación a los aeropuertos a 50 km por hora más rápido de la velocidad prevista, creando a menudo problemas en el aterrizaje. En 1958 se perdieron 3 aviones en accidentes y en los años siguientes se sucedieron los accidentes. Se perdieron 32 aviones en accidentes antes de que la aeronave fuera retirada del uso comercial en 1979. El ejército ruso siguió utilizándolo hasta 1981, cuando un Tu-104 se estrelló debido a una carga inadecuada, matando a 16 almirantes de la Marina soviética en el proceso. Con 201 aviones construidos, el Tu-104 sufrió una tasa de pérdidas del 16%, mejor que la siguiente entrada pero sustancialmente peor que casi cualquier otro avión de reacción jamás fabricado. 9. The Havilland Comet. El British Comet fue el primer avión de pasajeros a reacción del mundo cuando entró en servicio con la BOAC en mayo de 1952, anunciando un futuro dorado. Por desgracia, eso nunca llegó. El 26 de octubre de 1952, un avión de la BOAC se salió de la pista en el aeropuerto romano de Ciampino. 4 meses más tarde, un Comet que despegaba de Karachi hizo lo mismo, matando a las 11 personas que iban a bordo. Finalmente, una modificación del borde de ataque del ala resolvería el problema, pero algo mucho peor estaba por llegar. En enero de 1954, un Comet se desintegró sobre el Mediterráneo matando a todos los que iban a bordo. Tras una breve investigación, el Comet volvió a volar en marzo. 2 semanas más tarde desapareció otro cerca de Nápoles. Se prohibió volar al Comet y se inició una investigación exhaustiva. Se descubrió que el cuerpo del avión sufría de fatiga del metal, agravada por el fino metal utilizado para ahorrar peso. Un rediseño del avión solucionó el problema, pero ya era demasiado tarde para su reputación. Se construyeron 114 Comets, de los que 25 se perdieron. 8. Gloster Meteor. La resistencia del Gloster Meteor, el primer caza a reacción de los aliados, era limitada, solo 60 minutos de vuelo. Otro problema grave era que un fallo de uno de los 2 motores en el despegue podía ser fatal. Los 2 motores estaban muy separados entre sí, lo que provocaba un empuje asimétrico alarmante con un motor averiado. La lista completa de accidentes del Meteor es muy larga y, por supuesto, se trataba de un nuevo tipo de avión que requería nuevas habilidades para muchos pilotos más familiarizados con los aviones convencionales propulsados por hélices. Solo en 1952 se perdieron 150 Meteors en servicio de la RAF, el 30% de las pérdidas de ese año. Al año siguiente se produjo un ligero alivio con solo 143 Meteors perdidos. En total, solo la RAF perdió 890 Meteors, lo que representa el 22% de la producción. 7. Vought F-7U Cutlass. El Vought Cutlass todavía hoy parece venido del futuro. Por desgracia, es un futuro con un enfoque muy relajado de la seguridad. La falta de empuje era un defecto, un complicado sistema hidráulico de alta presión era otro, que podía dejar al piloto sin control durante 11 segundos mientras disminuía la presión. Un tercer punto débil era el frágil tren de Morro. Como avión de portaaviones, su mayor debilidad era la aproximación a 23 grados de altura de Morro. Además, un defecto de diseño hacía que mientras estaba en postcombustión el combustible no pudiera suministrarse con la suficiente rapidez. El Cutlass fue retirado de las operaciones de flota en octubre de 1957, solo 3 años y medio después de entrar en servicio. 78 de los 320 Cutlass se perdieron en accidentes en solo 55.000 horas de vuelo, lo que lo convierte en uno de los reactores de la US Navy más peligrosos de todos los tiempos. 6. C-87 Liberator Express. El B-24 Liberate fue uno de los mejores bombarderos pesados de la Segunda Guerra Mundial, pero la versión de transporte C-87 no disfrutaría del éxito de sus hermanos.
Para hacer un C-87 se convirtió el compartimento de bombas en una zona de carga y podía transportar hasta 25 pasajeros o 5.455 kilogramos de carga. El uso de un sobrealimentador de baja sobrealimentación afectó negativamente a su rendimiento a gran altitud. El tren de Morro era propenso a romperse, al no haber sido concebido para aterrizajes con una carga completa. La carga también era propensa a desplazarse, haciendo que el avión ascendiera o descendiera en picado de forma incontrolada. En un libro, el piloto Ernest Kagan detalla los fallos del C-87, incluida la vez que casi destruyó el Taj Mahal en la India tras despegar en un C-87 con mucho más combustible del previsto. El índice de pérdidas del C-87 superaba el 50% con 152 de 287 perdidos. En comparación, a pesar de participar a menudo en combates aire-aire, solo se perdieron alrededor del 33% de los Liberate. 5. La TQR-631. El TQR-631 era lo último en barcos voladores de finales de los años 30, con 6 motores y doble cola. Desgraciadamente, la Segunda Guerra Mundial retrasaría su entrada en servicio hasta 1946. Antes de esto, el primer ejemplar había sido utilizado por la Luftwaffe y luego hundido en sus amarras por la RAF. En octubre de 1945, el segundo avión volaba entre Río de Janeiro y Montevideo cuando se desprendió una hélice. Una de las palas golpeó la hélice de otro motor y otra atravesó la cabina, matando a 2 pasajeros. Air France continuó sus operaciones y no fue hasta febrero de 1948 cuando un flamante 631 se estrelló en el Canal de la Mancha con mal tiempo. En agosto de 1948 desapareció otro avión sobre el Atlántico. Air France aprovechó la ocasión para cancelar sus pedidos mientras el gobierno francés creaba una empresa para utilizar los ejemplares restantes para carga. Mientras tanto, se utilizó otro 631 para descubrir que había provocado la pérdida del otro avión, que también se estrelló. Ahora se formó otra compañía para utilizar 2 de los 631 restantes en operaciones de carga. Cuando uno de ellos se rompió en una tormenta sobre Camerún en 1955, las operaciones cesaron definitivamente. 4 de los 7 TQR-631 se perdieron en accidentes en los que murieron todos los que iban a bordo, lo que lo convirtió en uno de los aviones más peligrosos que jamás hayan volado. Otros 4 ni siquiera llegaron a utilizarse. 4. What Air Crusader. El Crusader era un puñado, lo que resultaba dolorosamente evidente a la hora de aterrizar, una cualidad terrible en un avión de portaaviones. Un aterrador total de 493 pilotos de Crusader tuvieron que abandonar el avión por el asiento eyectable. En total, se perdieron 517 de los 1.261 cruzados que se habían construido. Esta tasa de pérdida del 41% es muy pobre. La alta velocidad de aproximación de 272 km por hora era un gran problema en los transportes más pequeños. También era importante mantener una velocidad constante. Para ayudar, en 1964 se añadió un acelerador automático, pero incluso esto causó problemas ya que depender demasiado de él también era peligroso. El complejo sistema de alas también lo hacía difícil de pilotar. El Crusader, bueno en muchos aspectos, era un avión extremadamente peligroso. 3. Supermarine Summer. A pesar de tener 2 motores que producían 5.000 kilogramos de empuje cada uno, el ala excesivamente gruesa le impedía ser supersónico en cualquier cosa que no fuera un picado. También sufrió una tasa de pérdidas espantosa. Para ser un avión naval, sorprendentemente pocos de sus accidentes implican directamente a un portaaviones. Los cimitarras sufrieron 9 pérdidas por fallos hidráulicos, 5 por fallos del motor, 2 por choques con aves, fugas de combustible o vuelo controlado contra el terreno. También hubo 7 pérdidas por causas desconocidas. En un giro inusual, 2 de los 3 cimitar supervivientes se vieron implicados en una colisión en pleno vuelo sobre Malta en abril de 1964. En total, de los 76 cimitar construidos, 39 se perdieron en accidentes, un asombroso 51%, todos ellos esencialmente en tiempos de paz. Lo más cerca que estuvieron de una guerra fue disuadiendo una invasión iraquí de Kuwait en 1961. 2. Republic F-105 Thunderchief. El Republic F-105 Thunderchief tuvo un mal comienzo en la vida con los 2 primeros prototipos estrellándose en accidentes de aterrizaje. Fue rediseñado, pero no fue una señal alentadora cuando después de todos los cambios el tercer prototipo estuvo a punto de hacer lo mismo. El único sistema hidráulico que controlaba el estabilizador horizontal pronto se reveló como un punto débil. Los daños en el sistema obligaban al avión a entrar en un picado del que era imposible recuperarse. Los F-105 también caían ante las defensas aéreas norvietnamitas a un ritmo escandaloso.
Al menos 60 se perdieron en 1965, 111 en 1966 y otros 97 en 1967. En total se perdieron 334 Thunderchief en combate sobre Vietnam, el 40% de todos los F-105 producidos. Incluso en el contexto de la guerra, esto era malo si se comparaba con los índices de pérdidas de aviones en la Segunda Guerra Mundial. Otros 63 se perdieron en accidentes en el sudeste asiático, mientras que si se incluyen otras pérdidas, se perdió bastante más del 50% de todos los Thunderchief producidos. 1. Yokosuka MXY-7 Oka. La bomba suicida MXY-7 Oka era un tubo de 20 pies con alas cortas. El piloto se encontraba entre una ojiva de 1.200 kilogramos y un motor cohete de 2.045 kilogramos de empuje. A pesar de una velocidad máxima de más de 833 kilómetros por hora, el Oka no era el arma altamente eficaz que se había esperado. Los ataques suicidas en cazas reconvertidos habían tenido un éxito limitado, pero el MXY-7 tenía un punto débil clave. Su alcance limitado requería que fuera transportado hasta el objetivo por un bombardero G4M, Betty, reconvertido. En su primera misión, el 21 de marzo de 1945, todos los bombarderos fueron interceptados antes de que estuvieran a menos de 80 kilómetros de su objetivo. Aunque se soltaron algunos MXY-7, con un alcance de solo 32 kilómetros no tendría ningún efecto. El rendimiento del Oka no mejoró, solo un barco, el destructor USS Manor-a-Lago fue hundido por el MXY-7, y se cree que murieron 84 marineros. Dado que hubo 74 misiones del MXY-7 y que el propio Betty tenía una tripulación de 7 personas, es muy posible que se perdieran más vidas japonesas en misiones de este avión que estadounidenses. Como un avión suicida pudo ser más peligroso de lo que se pretendía es una cuestión sombría. Esperamos que les haya gustado este resumen de aviones que resultaron peligrosos. Únete a nuestro canal para más entregas interesantes. Gracias mil.